Bueno, entonces, muchachos, la clase de hoy va a comprender dos temas fundamentales, que es ecuaciones diferenciales exactas y ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a continuar con la misma dinámica de las clases pasadas. Entonces, vamos a copiar las definiciones, lo que son los teoremas, y posteriormente pasamos a hacer unos ejercicios de aplicación para poder reforzar esos conceptos. Recuerden que el texto estamos tratando con las ecuaciones diferenciales de Sill. Entonces, empecemos. Ustedes todos están con el documento y se van para la página 52. Vamos a ver esto. Listo, ponemos esto aquí. Bueno, por favor, muchachos, les voy a dictar el enunciadito y yo les copio las ecuaciones. Entonces, pongan como un título ecuaciones diferenciales exactas. Listo, y pongan a continuación definición 2 puntos. Listo. Entonces dice así: una expresión diferencial de la forma. Una expresión diferencial de la forma. Listo, esa expresión. M de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, ¿sí o no? Dice, es una diferencial exacta. Dice, es una diferencial exacta en una región R, esa R mayúscula. Repito de nuevo, es una diferencial exacta en una región R del plano X, del plano XY, pues. Del plano XY. Si corresponde a la diferencial total de alguna función f de x, y. De alguna función f de x, y. Vamos a llamar esto 1. Listo. Vamos a bautizarla. Pongan a continuación una ecuación diferencial como 1. Listo. Listo. Repito, una ecuación diferencial como 1 se dice que es una ecuación exacta si la expresión del primer miembro, repito, se dice que es una ecuación exacta si la expresión del primer miembro es una diferencial exacta. ¿Listo? Aparte, teorema. Es una diferencial exacta. Es una diferencial exacta. ¿Listo? Aquí, teorema. Criterio para una diferencial exacta. Sí, criterio para una diferencial exacta.
Listo. Copien la partita, sean m de x, y, listo, y n de x, y, listo, repito, sean m de x, y n de x, y, continuas y con derivadas parciales, continuas y con derivadas parciales de primer orden continuas, repito, continuas y con derivadas parciales de primer orden continuas en una región rectangular R, definida por y copien estas desigualdades, ¿listo? Listo. Punto aparte. Entonces, una condición necesaria y suficiente. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que m de x, y, d de x más d de y. ¿Listo? Te repito de nuevo. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que m de x, y de x más n de x, y, d de y sea una diferencial exacta listo. Entonces, sea una diferencial exacta es que, y copien esta ecuación, es que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a ¿quién? A la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Listo? Muy bien. Listo, jóvenes, como ustedes me supongo que fueron juiciosos como de costumbre, como lo es un estudiante de ingeniería, supongo que tienen ahí en sus manos los ejercicios 2.4 y entonces vamos a empezar a trabajar ya eso. Entonces es que escucho sugerencias, ¿cuál quieren que hagamos? Esa sección de ejercicios 2.4 está en la página 58. ¿Listo? Supongo, mejor dicho, no dudo en que cada uno de ustedes tiene ese documento en la mano, pues. Entonces copien ahí, muchachos. Determine si la ecuación dada es exacta. Si es exacta, resuélvala, porque pues, primero tenemos que saber qué nos están pidiendo. Entonces pongamos ahí. Determine si la ecuación dada es exacta. ¿Listo? Si es exacta, resuélvala. Entonces vamos a trabajar ya este ejercicio. 5x más 4y Muy bien, a ver, póngame la atención, muchachos, nadie copie nada, póngame atención, va. ¿Qué es lo primero que uno hace? Es identificar quién es m de x, y. Entonces llamamos a este señor quién. M de x, y. Este señor de aquí es quién. N de x, y. Listo. Bueno, vamos a ver qué pasa en la derivada parcial. Antes de continuar necesitamos saber si exactamente una ecuación diferencial exacta.
Entonces, derivamos esta en función de quién, de y, y esta en función de quién, de x. Es decir que dm de y es igual a quién, a 4. Listo. Y ese 4 es igual a esta que es quién, dn de x. Porque esta la deriva en función de quién, de x. Quiere decir que las derivadas parciales son iguales, por consiguiente podemos deducir que la ecuación diferencial es exacta y ya pasamos a resolverla. Copien el pedacito. Listo. Bueno, hay otra partecita que en la medida que vamos haciendo se la van cogiendo el tiro. También tenemos que tener claro que quién, que df de quién, de x es igual a quién, a m de x, y. También tenemos que tener claro que df de y es igual a quién, a n de x, y. Van copiando las cositas, que esa es la clave. ¿Listo? Mire que en esa formita lo comprenden mejor. Oye, pues, cuando yo trabajo con df de x, listo. Entonces la constante, como yo a continuación voy a integrar, entonces la constante que me quede, la c en estos casos se convierte en quién, en g de y. Cuando trabajo con df de y, muchachos, voy a hacerla por los dos laditos para que les quede claro eso y usted no se preocupe por cuál lado se va a ir, porque el resultado es el mismo. Cuando trabaje con df de y, entonces la c mía se convierte en quién, en g de x. Para este ejercicio que me pidió en el favor que hiciera, lo voy a hacer por los dos laditos y ahora vamos cogiendo unos más complejitos. ¿Listo? Entonces copian hasta este pedacito, eso así. Porque va a cambiar de hoja. ¿Listo? Bueno. Bueno. Entonces, pues, vean dónde voy. Voy a hacerlo por este lado y enseguida lo hago por este. ¿Listo? Para que eso nos quede bien claro a todos. Entonces recuerden que pues df de x es igual a quién, a m de xy. ¿Pero quién es m de xy? 5x más quién, más 4y. ¿Sí o no? Bueno, eso lo separamos en variables separables. Entonces nos va a quedar aquí quién, df igual a quién, se supone que es df de y aquí, y aquí es 5x más 4y por quién, por d de x. Integramos a ambos lados. La integral de esto es quién, f. Listo. Y por aquí nos queda quién, 5x más 4y, todo por quién, por d de x. Voy a hacer todos esos pasos. Este f es igual a quién, a 5 medios, listo, de x a la 2. Y aquí esto es una constante para mí. Entonces esto es más quién, 4y quién, x más quién, más c. Listo. Copien hasta ahí esa partecita para que nos vamos al mismo. ¿Puedes volver a explicar ahí más 4y? Sí, miren, recuerden que ahora les dije que df de x era igual a quién, a m de xy, ¿sí o no? Bueno, entonces, en la ecuación original, en la exacta, en la ecuación, me entregan que esto es quién, m de xy. Listo. Recuerden que df de x es quién, es m de xy. Entonces, ¿qué hago yo? Separo esto en variables separadas, que fue lo primero que empezamos a ver en el curso. Este diferencial lo paso para allá y este queda acá. Si yo integro a ambos lados, ¿cuál es la integral de esto? F. Y hago aquí la integral para que la vean mejor aquí. Ahora, ¿cuál es la integral de 5x? 5 medios de x. Y la integral de 4y. Pues, si estoy integrando en función de x, para mí 4y es una constante. Entonces la integral de 4y es 4yx. ¿Listo? ¿Más quién? Más c. ¿Qué les dije en el anterior paso? Que cuando trabaje con df de x, esta c se convierte en quién? En g de y. Entonces, f va a ser igual a quién?
5 medios de x a la 2 más 4yx más ¿quién? Más g de y. Listo. Después de que estoy en estos instantes, derivo toda esta función en función de y. Entonces digo que ¿quién? Que df de y va a ser... disculpen, aquí es df de y. Pero estoy incorrecto. Aquí es y, van copiando de partecita. ¿Listo? Opa, entonces esto es que como estoy derivando en función de y, esto se convierte en ¿quién? En df de y. Si esto es en función de y, ¿esto es quién? Esto es 0 porque la derivada de eso es una constante, todo es una constante. Y la derivada de esto va a ser ¿quién? En función de y, 4x. 4x y este g de y me queda como g' de y porque yo estoy derivando en función de y. Esto es df de y. Pero, oiga pues está bacano. Pero ¿quién es df de y? Df de y es n de xy. ¿Listo? Porque ya se la acabé de copiar en aquí. ¿Quién es df de y? N de xy. ¿Listo? Entonces, ¿y quién es n de xy? 4x menos 8y a la 3. ¿Ya están pillando la dinámica? Entonces, df de y, ¿quién es, Calomario? Ah, df de y es quién? N de xy. ¿Y n de xy es quién? 4x menos 8y a la 3 igual a quién? A esto aquí. A 4x más quién? Más g' de y. ¿Listo? Bueno, este señor se cancela con este. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda g' igual a esto. Me quedó que g' de y es igual a quién? A menos 8y a la quién? A la 3. Integro a ambos lados. ¿Listo? ¿Quién es la integral de g de y? Pues, de g' pues. G de y. ¿Listo? ¿Igual a quién? A menos 8 por la integral de quién? De y a la 3 por d de y. ¿Listo? Eso es lo que está dando. ¿Cuánto hace integral? Menos 2y a la 4. ¿Más quién? Más c. Listo, voy a pasar. Bueno, entonces recuerden, integro a este ladito. ¿Qué me dará a mí eso? Me va a dar que g de y es igual a quién? A menos 4 y a la 4 más quién? Más c. Pero entonces nosotros nos venimos para acá. En esta partecita de la ecuación, acá. Yo le pongo un asterisquito aquí para saber que para allá es que me devuelvo. Listo, ¿va? En esta parte. Listo. Entonces digan, de nuevo por aquí. En asterisco tenemos. ¿Cómo? Profe, en esa integral es menos 2y a la 4. Sí, porque es 4, sí, disculpa. Sí, es menos 2, disculpa. Menos 2, sí. Tenemos que decir que eso. Bueno, pues, entonces, en donde tienen asterisco, sustituyan ese valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar 5, ¿quién? 5 medios de x a la 2 más 4yx y ese g de y, pues es quién. Vamos a pasarlo a este lado, más quién. Más 2. Más
2y a la 4 igual a ¿quién? A c. Y ese c déjenlo hacer lado de allá. Listo, ya queda listo. Esa es la solución. Bueno, voy a hacerla por el otro lado y usted va a tener presente qué fue lo que dio por aquí, ¿ve? Para que vea que eso es lo mismo. ¿Listo? Esa es la solución. Entonces, yo lo voy a hacer de corridito y usted se me va a quedar tranquilo mirando y al final yo le permito que copie tranquilo para que pille la dinámica completica, ¿listo? Para que no esté copiando. Entonces voy a empezar, usted ya sabe que esa es la respuesta, voy a empezar por el otro lado. Voy a arrancar de cero, es decir, al menos resuelva la ecuación diferencial esta, entonces yo arranco y acá. Voy a copiar el ejercicio, dice 5x más 4y por d de x, ¿listo? Más 4x menos 8y a la 3 por d de y. Bueno, yo sé que ya es una ecuación diferencial exacta porque ya dijimos que la derivada parcial, que dm de y era igual a ¿quién? A 4. Y que 4 era igual a ¿quién? A dn de x. Listo. Entonces, yo ya sé que es una ecuación diferencial exacta. Me voy a ir por este ladito. Entonces, ¿qué digo? Digo que df de ¿quién? Df de y es igual a ¿quién? A n de xy. Lo voy a copiar todo aquí. ¿Es igual a quién? A n de xy. Por lo tanto, entonces tengo que ¿quién? Que df va a ser igual a ¿quién? 4x menos 8y a la ¿quién? A la 3. ¿Todo por quién? Por d de x. Integro a ambos lados. Voy a ponerlo pues aquí como df igual a la integral de ¿quién? De 4x menos 8y a la 3. Todo, perdón que estoy en d de y. ¿Sí o no? Estoy en d de y. Listo. Es por d de y. Listo. Bueno. ¿Todo por quién? Por d de y. Bueno, la integral de ese cuento, ¿quién es? F. La integral de esto es ¿quién? 4x, ¿quién? Y. Porque estoy integrando ¿quién? ¿En función de quién? De y. Y como esto es constante, entonces la integral de una constante es la constante por ¿quién? Por la variable. Menos 2 ¿quién? Y a la 4. Listo. Más ¿quién? Más c. Pero esta c mía cuando estoy en función de y es g de x. Entonces aquí me va a quedar f igual a ¿quién? 4xy menos 2y a la ¿quién? A la 4 más g de ¿quién? Más g de x. Derivo en función de ¿quién? De x. Listo. Entonces pongo df de x igual a ¿quién? La derivada en función de x es ¿quién? 4y. La derivada en función de x es ¿quién? 0. ¿Más quién? Más g' de x. Jóvenes, ¿quién es df de x? M de xy. Ya. Entonces, este señor, de la ecuación original, sabemos que es ¿quién? 5x más ¿quién? Más 4y igual a ¿quién? A 4y más g' de x. Bueno, vamos a volver aquí a esta partecita que esta es donde yo llamo asterisco. ¿Listo? Aquí en esta. ¿Listo? Que ahí es donde yo sustituyo ahorita. Muy bien. Como yo estoy aquí ya, ¿qué hago? Pues este señor se va con este señor. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me toca? Integro a ambos lados. ¿Listo? Como esto es g', es lo mismo que ¿quién? Que g de x. Usted puede... Entonces, integrando a ambos lados, me queda ¿quién? Que esto es g de x, porque hago variables separadas, y entonces me queda aquí ¿quién? 5 por x por ¿quién? Por d de x. ¿Listo? ¿Cuál es esta integral? Pues 5 medios. Entonces tengo g de x va a ser igual a ¿quién? A 5 medios de x a la ¿quién? A la 2 más c. Me voy para la original, a donde estaba esta ecuación. Entonces sustituyo. ¿Qué tengo que poner?
en asterisco. Entonces, dos puntos. ¿Eso es quién? 5 medios de x a la 2. ¿Más quién? Más... pero pasémoslos con signo contrario. O dejémoslo aquí, 5x a la 2 más 4xy menos 2y a la 4 igual a quién? A c. Ahí está. ¿Qué nos dio ahora? Véalo aquí. La misma cosa. ¿Cuál fue la respuesta de ahora? Vean. Exactamente la misma. Entonces por eso todo se espera. Bueno, lo que pasa es que la paso para acá, pasa positivo, sí, la paso. Mire que da lo mismo. Entonces vamos a acordarnos con trigonométrica. Ustedes me van diciendo, yo no voy a hacer ejercicios que yo. Usted me profe este. Y lo hacemos por ambos lados. De nuevo, eso es de práctica. Eso, vuelvo y repito, la va cogiendo el tirito. Tiene que tener clara la sustitución que va a ir haciendo permanentemente. ¿Cuál hacemos, muchachos? ¿Cuál, muchachos? Vamos a hacer el 8. Pongan atención, recuerden que ustedes pueden ver el video esto cuantas veces lo quieran. Entonces me parece que es más interesante que usted, en vez de estar copiando, me ponga mi atención, hombre, porque es que es mucho mejor para ustedes. Yo creo que es mejor, porque usted puede ver cuantas veces quiera la clase y me da más tiempo a mí de hacerle más ejercicios. El 8 me dijeron. Muy bien. Ahora, usted prueba que es que yo eso no tiene respuesta. Hágale que usted sabe si lo uso bueno, porque se va por los dos lados. Entonces usted le hace la prueba. Listo. Bueno, ahí ya quedó ya homogénea. Bueno, ¿qué hacemos? dm de y. Listo. Pero dm de y es igual a ¿quién? A 1 sobre x, ¿sí o no? Y esto es lo mismo que la derivada está en función de ¿quién? De x. Entonces sí es una ecuación diferencial exacta. Listo, empecemos a resolver. Muy bien. Listo. Bueno, ¿por cuál lado quieren que me vaya primero? Por F, listo. Entonces yo sé, muchachos, pongan atención pues, yo sé que ¿quién? Que df de x es igual a ¿quién? A m de xy. Entonces eso va a ser igual a ¿quién? 1 más logaritmo natural de x más y sobre ¿quién? Sobre x. Listo. Separo eso y aquí integro de una vez. O sea que aquí me va a quedar f igual a ¿quién? A la integral de 1 más logaritmo natural de x más y sobre x, todo por ¿quién? Por d de x. Como estoy integrando en función de x, niños, esto es ¿quién? X. Y esta cosa se va por partes. ¿Listo? Entonces, esta como es una integral por partes, usted eso ya sabe, es capaz de hacerlo mentalmente, ¿o no?
No. Valor importante. U igual a ¿quién? Logaritmo natural de x. D de u, 1 sobre x por dx. D de b es igual a ¿quién? A dx. Y v es igual a x. Entonces, esta belleza es simplemente ¿quién? Este por este. Entonces, más x logaritmo natural de menos la integral de este. Entonces, menos x. ¿Listo? Porque este con este ¿se quién? Se cancelan. Entonces, acá, menos la integral de x. Pues la integral de x es ¿quién? Menos x. Entonces, menos x. ¿Listo? Ahí vamos. Esta. Muy bien. Esta señorita de aquí, como estamos integrando en función de x, es y logaritmo natural de x. Entonces, más y logaritmo natural de x más c. Vean que tan fácil. Listo. Pongamos por aquí. Muy bien. Como empecé con f de x, entonces derivo en función de quién? De y. Entonces, la que sigue. Entonces aquí derivamos esta quién en función de y. Entonces decimos df de quién de y es igual a quién. Como estamos derivando en función de y, entonces esto es constante y además estos dos se cancelan. Listo, esto ya sabe que estos salen de aquí. Entonces como estamos derivando quién en función de y, entonces tenemos a quién al logaritmo natural de y porque esto es constante. Entonces tenemos logaritmo natural de x más, y como estamos derivando en función de quién, con esto para nosotros va a ser quién, g de y, pero como estamos derivando ya, entonces esto es g' de quién, de y. Pero ¿quién es df de y? N de xy. Y ese n de xy vamos a cogerlo por aquí y vamos a precederlo de este menos. Entonces queda logaritmo natural de x más menos 1, ¿listo? Entonces esto es quién, logaritmo natural de x menos 1, ¿listo? Igual a quién, al logaritmo natural de x más g' de quién, de y. Este fulano se va con este fulano y cuando integre ambos lados acá me va a quedar que g de y va a ser igual a quién, a menos la integral de quién, de y. ¿Listo? Quiere decir que g de y es igual a quién, a menos y más c. ¿Listo? Muy bien. Me vengo para dónde, para donde el señor asterisco, pero este señor que aquí le cancelé, listo, entonces yo voy a sustituir en cuál. En realidad la que va a quedar es quién, f igual a quién, x logaritmo natural de x más y logaritmo natural de x más quién, más c. Listo. Entonces este jovencito de aquí, recuerden que esto es quién, g de y. Listo. Y entonces vamos para allá. Entonces, ¿qué nos quedó? Entonces en asterisco tenemos que quién, x logaritmo natural de x, listo, más quién, más y logaritmo natural de x más quién. Entonces este lo ponemos como, lo vemos y dejamos la c acá porque este señor se reemplaza pues, o sea, lo ponemos como quién, como lo podemos igualar pero dejar la c a ese lado, listo. Entonces dejémoslo. Lo que pasa es que se sustituye, la c sustituye a este señor de aquí y y queda aquí negativo, entonces menos quién, menos y igual a quién, a c, listo, así queda. ¿Ustedes lo hacen por el otro lado? o lo hacemos, o lo hago yo por el otro lado. Funcional. Bajamos otro. Bueno,
Lo que nos queda el tiempo, bro. A mí me parece que es más prudente que usted lo haga. Usted ya sabe que voy a hacer ese por este lado y los otros que haga, usted elige uno y usted lo trabaja por el otro lado. No. Usted lo hace en la casa bien juicioso. Voy a hacerlo yo por el otro lado. Bueno, nosotros ya probamos que quién. Bueno, pongan atención pues, muchachos. Nos vamos a ir por este lado. Entonces decimos que quién, que df de y es igual a quién, a n de x, y. Entonces esto va a ser quién, f va a ser igual a quién. Listo. Quiere decir que f va a ser igual a quién, a y logaritmo natural de x menos y más quién, más c. Pero esa c para mí es quién. Entonces f va a ser quién, y menos y más quién, g de x. Acuérdense que siempre la barajo. Listo. Derivo en función de quién, de x. Vamos por aquí, todavía cabe. Yo digo que df de quién, de x va a ser igual a quién. Esto es y sobre quién, y sobre x. Este desaparece. Más quién, más g' de x. Listo. Pero df de x es m de xy. Entonces, este señor es quién, 1 más logaritmo natural de x más y sobre x, listo. Igual a quién, a y sobre quién, sobre x más g' de quién, de x. Este señor generalmente se va con este señor, ¿sí o no? Muy bien. Integramos. Entonces esto es quién, g de x es quién, g' es esto, pero la integral de este señor es 1 más logaritmo natural de x por d de x. Pero la integral de 1 más logaritmo natural de x sabemos que es quién, x logaritmo natural de x menos x. Entonces g de x va a ser igual a quién, la integral de este es x y la integral de este señor es quién, más quién, x logaritmo natural de x menos x, ¿sí o no? ¿Ah? Recuerden que la integral del logaritmo natural de x es quién, x logaritmo natural de x menos x. Listo. Más quién, más c. Y ya quedó lista la cosa. Porque para nosotros el asterisco de nosotros es quién, este señor de por aquí. Listo. Sustituya. ¿Cuánto le quedó? Compare con el otro. ¿Qué le queda? Por aquí le queda quién, x, ¿sí o no? Le queda x logaritmo natural de, estos dos se van, estos obviamente se van. Entonces queda quién, x logaritmo natural de x, que es el primer término, pues sea. Listo, es este señor. ¿Quién es más? Logaritmo, y logaritmo natural de x. Listo, menos quién, menos y igual a quién, a c. Es que vuelvo y le repito, eso da lo mismo siempre. Bueno, escoja otro pues que me haga llorar.
O sea que usted en el examen escoge el que quiera a mí. ¿Cuál? Y usted se brincó del 8 al 30. Mentira, vamos a hacer otros dos con condiciones iniciales y ya pasamos a lineales. Es que eso es, usted ya sabe cuál es la dinámica de los ejercicios, ya usted le camella eso. Bueno, voy a hacer el 30 y ¿cuál otro? Con condiciones iniciales. O sea, del 25 al 30 y con condiciones iniciales. El 28. El 28 y el 30, listo. Pero yo me voy por un solo lado y ustedes lo hacen por el otro. Más igual a 0. Bueno, listo muchachos. Bueno, pongan atención. Yo mejor dicho, ¿usted qué tiene que hacer? Multiplicar por d de x todo eso. Pues una manera de usted despejar fácil eso es multiplicar toda la ecuación por ¿cuánto? Por d de x. Si usted multiplica por d de x esto, se le cancela esto. Y si multiplica esto por d de x, ya le queda del d de x. Y d de x por 0, pues 0. Entonces, en realidad, esto queda x sobre ¿quién? 2y a la 4, ¿todo por quién? Por d de x. Más. Porque usted la va a volver a la forma que es. ¿Listo? Y esta cosa se reparte a estas dos cositas. ¿Esto le queda a quién? 3 sobre quién? Sobre y a la 3. ¿Sí o no? Sí. Menos x a la 2 sobre quién? Y a la 5. ¿Por quién? Por d de y igual a 0. ¿Listo? ¿Listo? 3y a la 3 menos... Sí, bueno. Esta señorita es ¿quién? ¿dm de quién? Dm de y. ¿Cuál es la derivada de esa cosa en función de y? Sí, la derivada es en función de y. Usted sabe que x sobre 2 es una constante. No me ponga a derivar eso, que simplemente derive a y. ¿A qué? ¿Por aquí? Usted tiene 1 sobre quién? Ya la 4. Usted verá si deriva eso como una potencia o como un cociente, la misma cosa. ¿Listo? Usted la puede derivar como y a la menos 4. ¿Me entiende? ¿La derivada de eso es cuánto? Menos 4 por y a la quién? Buenas noches. ¿Por y a la menos quién? Menos 5. Baje esa cosa. Y entonces, ¿eso cuánto le da? Menos 4 sobre quién? Ya la 5. Esa es la fácil pues para derivar eso. Bueno. Entonces, esta en función de y le da quién? Menos. Pero como es menos 4, con este 2 acá se va a simplificar. Y eso entonces queda menos
2x, ¿listo? Y a la quién, a la 5. Es igual a la otra. Ahí como que estaba presionado es así. Sí, es igual, porque estamos derivando respecto a... Si es igual. Estamos derivando respecto a... No. Derívela. Hágale, muchachos, que... Yo ya le derivé la primera, derive la otra. 0 la primera y la otra da menos 2. Menos 2 es como metía la 5, sí, da igual. ¿Da igual? Sí, profe. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Vamos a ver ustedes qué tan serios son con el cuento. Yo me voy a ir por el lado más sencillo. Mentira, yo me voy por el lado más galludito, pues, que es por este lado. ¿Listo? Entonces yo me voy por df de quién. Df de x es igual a quién, a n de xy. Entonces para mí esta por aquí, porque yo me voy por el lado más fácil. Entonces para mí es x sobre quién. ¿Listo? Entonces f va a ser igual a quién, a la integral de x sobre quién. La voy a refinar para que no quede así tan horrible. F va a ser igual a quién, 1 sobre 2y a la 4 por la integral de quién, de x por d de x, para que me quede más sobria la cosa. F va a ser igual a quién, x1 o x a la 2 3 sobre quién, 4y a la 4, ¿listo? Más quién, más c, pero para mí c es quién, g de y, ¿listo? Q. Me perdí. ¿Ese no es arriba? No, está Estoy integrando. Sí. Derivo en función de y. Df de y es igual a quién. Como estoy derivando esto en función de y, voy a derivar esta. Pero ya la derivamos. ¿Eso da cuánto? No, menos 4 y a la 5. Menos 4 sobre y a la 5. ¿Listo? Entonces este 4 se cancela con el de arriba. ¿Listo? Repito, vamos a derivar en función de y. O sea que olvidémonos de esto de aquí. Recuerden que ya derivamos a quién. Allá a la menos 4. ¿Cuánto nos dio? Menos 4 sobre y a la 5. Si es menos 4 arriba, se cancela con quién, con este. ¿Listo? Entonces va a quedar quién, x a la 2 sobre quién, sobre y a la 5, pero menos. ¿Listo? Más quién, más g' de quién, de y. Pero ¿quién es df de y? Df de y es la primera la segunda expresión, que es quién, 3 sobre y a la 3 menos x al lado sobre quién, sobre y a la 5, ¿listo? Igual a quién, a menos x a la 2 sobre y a la 5 más ¿listo? Repito, df de y es quién, esta expresión en la ecuación original. ¿Igual a quién? A lo que ya teníamos acá, listo. Esto es por tener signo contrario. Chao, papá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? La integral de esto. Pero la integral de g de prima de y es quién, g de y. Y la integral de este señor es quién, 3 integral de quién, de y a la menos 3, todo por quién, por d de y. ¿Listo?
Este señor es quién. G de Y igual a quién. Como le sumas 1, entonces se lo ¿quién? Se lo restás. Entonces te queda quién. Menos quién. Menos 3 medios, porque él baja. ¿Listo? ¿Por quién? Por 1 sobre quién. Y a la 2 más C. Listo. Muy bien. Pero yo me devuelvo ¿para dónde? ¿Para dónde está mi F? ¿Y mi F dónde está? Véalo por aquí. ¿Listo? Porque este es para mi asterisco. Yo me devuelvo para este señor, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, en asterisco, ¿qué tengo? Tengo X a la 2 4y a la 4, listo, más quién, entonces menos, listo, por 1 sobre quién, y a la 2, listo, igual a quién, a C. Ahora sí, cuando X, por favor todos ustedes, cuando X es igual a 1, Y es igual a 1. Entonces este señor da quién, un cuarto, listo. Y este señor da quién, un cuarto menos 3 medios. ¿Cuánto les da eso? 4 menos 3 medios. Un cuarto menos 3 medios. Sí, porque es que Y también vale 1. Y eso, los 6 cuartos. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio, muchachos? Menos 5 cuartos. Listo, entonces la solución, la final es quién. Esta expresión completa, pero aquí tienen quién, 5 cuartos. Listo, menos 5 cuartos. Terminen, o ya copienla. Pues, hágale usted por el otro lado, pues. Empiécela por el otro lado. Hágale, muchacho, no les dé pereza. Cuartos X a la 2 sobre la 4. Bien. Bueno, eso ya veo pues que ustedes verán si lo practican más adelante, muchachos. Yo vamos a hacer el 31. ¿Es el 30? Bueno. Camilo, dejamos el Camilo, no he dejado dar clase. Ahí sí Camilo recibe. Ahí tengo un casete.
Les recuerdo, muchachos, que esto si no se practica lo asusta más adelante. Porque se diviertan un ratico ahora y que más adelante de pronto pueden asustarse un poquito. Póngale más sería la cosa. Eso es bueno que tenga muy presente, que eso hay que trabajarlo con mucha seriedad. ¿Me entiende? Usted tiene el texto ahí, debe tener el documento, ¿no es cierto? Y si es el 30... Bueno, como eso es variables separadas, pues, automáticamente yo distribuyo ¿quién? Este término acá. Siempre para mí el d de x, pues no sé, en la práctica yo siempre lo he hecho, me quedo con el positivo. Es decir, si lo tengo acá, prefiero mandar a d de y al lado derecho que no mandar a x para este lado. ¿Me entiendes? Entonces, por este me va a dar ¿quién? Y a la 2 más y seno de x, y este diferencial va para allá. Pero entonces, de nuevo les digo, toda esta expresión de acá, yo la paso para el lado de allá, pero ya queda aquí, listo. Menos ¿quién? 1 sobre 1 más y a la 2 más coseno de x menos 2xy, todo por ¿quién? Por d de y. Bueno, vamos a probar si es exacta o no, muchachos. Es decir, que vamos a derivar a ¿quién? A dm de y dm de y, pues es exactamente ¿quién? 2y por ¿quién? 2y más el seno de x. Y la derivada de esta cosa en función de x, entonces va a ser ¿quién? Ojo con este signito, ¿listo? Repito, como es en función de x, menos por menos da más, ¿listo? Y la derivadita está en función de x es ¿quién? 2y. O sea que aquí está. De nuevo, menos por más, menos. Pues, o sea, menos, pero la derivada del coseno es ¿quién? Menos seno. Entonces da ¿quién? Más. O sea que esta señorita efectivamente es una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Muy bien. Me voy a ir por el lado de ¿quién? Por el lado derecho, por d de x. Entonces digo que df de x es igual a m de xy, pero m de xy para mí es ¿quién? Y a la 2 más y ¿quién? Seno de x, ¿listo? Quiere decir que f va a ser igual a ¿quién? A la integral de y a la 2 más y por el seno de x por d de x, ¿listo? Este f va a ser igual a ¿quién? La integral de esto en función de x, pues es y a la 2 ¿quién? X. Este señor para mí es constante. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Entonces, menos y coseno de x más c. Como estoy tirando en función de x, entonces no es g de x, sino g de y. Entonces, más g de y, listo. Derivo en función de y, muchachos. Entonces, ¿esto es quién? Ah, bueno, esta señorita es la que de nuevo llamamos ¿quién? Asterisco, listo. Entonces, digamos que df de ¿quién? df de y es igual a ¿quién? La derivada en función de y es ¿quién? 2x por y, la derivadita de este. La derivada en función de y, esto es ¿quién? Menos coseno de x. Y este señor es ¿quién? G' de y. Pero ¿quién es df de y, muchachos? N de xy. Y n de xy es, voy a ponerlo aquí como 2xy.
menos coseno de x menos 1 sobre 1 más quién, más y a la 2. Igual a quién, muchachos, a 2xy menos coseno de x más quién, más g' de y. Listo. Este señor se cancela con este señor. Este coseno se va con este señor. ¿Está claro, hijos? La integramos a ambos lados. Entonces me queda quién, g de quién, g de y igual a quién, a menos la integral de d de y sobre quién, 1 más y a la 2. Esta integralcita todos sabemos que es quién, tangente inversa. Entonces g de y va a ser igual a quién, a menos la tangente a la menos 1 de y, listo, más c. Copian hasta ahí, los que estén copiando, copian hasta ahí ese pedacito. A ver, me parece que es bacano que copien ese ejercicio, que ese ejercicio es chévere. La verdad es que eligieron uno bacano. Voy a ponerles primero esta partecita. Copienlo, que me parece que es importante que lo copien. Copien esa parte. Copien la partecita, va. Los que quieran, pues, ahí les doy 3 minuticos, se copien. Bueno, entonces, listo, sigo entonces. Entonces, en asterisco, pues, tenemos que ¿quién? Que x, sustituyendo, pues, tenemos que ¿quién? Que x, ¿dónde tengo yo la ecuación? Listo. Que x por y a la 2, listo, menos y coseno de x menos tangente a la menos 1 de y es igual a ¿quién? A c. Listo. Entonces van con y de 0 igual a 1. Listo. Entonces, ¿cuánto da esa cosa? ¿Esto da quién? Como x vale 0, cuando y es igual a 1, ¿esto vale quién? 0. Coseno de 0 es ¿cuánto? 1. Y este man vale 1, entonces menos 1. Listo. Y este señor es menos, pero es que la tangente inversa de 1 es 45 grados. Entonces está 45. ¿Igual a quién? A c. Esto implica que ¿quién? Que c es igual a quién? A menos 46. Y finalmente, aquí en esta ecuación sustituyen ¿quién? C por 46. Y ya. Listo. Hágale. Muy bien. Fácil, fácil.
Muy bien, entonces ahora sí, muchachos, cambiemos de ecuaciones. Pongan ahí ecuaciones diferenciales lineales de primer orden como título. Listo. Entonces dice así, hijos, definición. Listo. Pongan ahí, muchachos, una ecuación diferencial de la forma. Listo, repito. Una ecuación diferencial de la forma y copian esa ecuación. Se llama ecuación lineal. Listo. Se llama ecuación lineal. Repito de nuevo, muchachos. Una ecuación diferencial de la forma que aparece esta, muchachos. Copian eso. Listo. Se llama ecuación lineal. ¿Listo? Punto aparte. Dividiendo entre a sub 1x, es de esta, dividiendo por a sub 1x toda la ecuación. ¿Listo? Dividiendo por a sub 1x o entre a sub 1x resulta la forma más útil. Repito, resulta la forma más útil de una ecuación lineal dos puntos. Y llamemos a eso 1, listo. Es dy de x más p de x, listo. P de xy igual a ¿quién? A f de x. Muchachos, aquí debemos entender, listo, que p de x, vamos a poner aquí, donde p de x es igual a ¿quién, muchachos? A sub 0 x dividido ¿quién? A sub 1x, listo. Y de igual manera ¿quién? F de x pues será igual a ¿quién? A g de x dividido ¿quién? A su 1x, listo. Que esos cocientes se sustituyen por esa expresión. ¿Listo? Sí, por a sub 0x dividido a sub 1x. Y f de x, que es el mismo que está aquí ya, va a ser ¿quién? La división de g de x por ¿qué? Por a sub 1x. Esta, muchachos, es la forma estándar, o la forma pues a la que uno siempre convierte una ecuación lineal, listo. Esta formita es la que uno siempre busca, porque a uno le van a poner sus trampitas, le van a poner coeficientes distintos, en fin, listo. Entonces uno debe llevarla a esta forma para ya empezar con todo pues a resolverla. Aparte, se busca la solución de 1. Vale, se busca la solución de 1. Se busca la solución de 1. Recuerda que yo la bauticé con el 1 acá, listo. Se busca la solución de 1. De la ecuación diferencial, pues 1. Esta. Se busca la solución de 1 en un intervalo i. Repito, se busca la solución de 1 en un intervalo i. ¿Listo?
en el cual P de X y F de X son continuas. ¿Listo? Repito, se busca la solución de 1 en un intervalo I en el cual P de X y F de X son continuas. Aparte, resolución de una ecuación diferencial lineal de primer orden, como un titulito. Resolución, listo, de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, aparte, para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden, repito muchachos, para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden, coma, primero multiplicamos ambos lados de la ecuación. Primero multiplicamos ambos lados de la ecuación por el factor de integración o por el factor integrante. No sé si se conoce como factor integrante o factor de integración. Vamos a poner aquí factor integrante. ¿Y a la integral de quién? Es. Es a la integral de P de X por D de X. Bueno, aparte, resumen del método. Pongan ahí para que tengan todos los pasos de eso. Man, resumen del método. Muy bien. Primero. Entonces, primero, para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden, copien muchachos que eso es importante que lo tengan. Para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden, coma, primero escríbala en la forma 1. Primero escríbala en la forma 1. Escríbala en la forma 1. Punto y coma. Esto es coma. Esto es coma. Haga que el coeficiente de y de x sea igual a 1. Haga que el coeficiente de y de x sea igual a 1. Punto aparte, segundo. ¿Listo? Identifique la función p de x. Identifique la función p de x. ¿Cuál es la función p de x? Esta, ¿sí o no? Identifique esa. Repito. Identifique la función p de x y determine el factor de integración. De nuevo, muchachos. Identifique la función p de x y determine el factor de integración.
Ya pilla. Es decir, que este coeficiente que hay aquí acompañando a la variable dependiente, muchachos, se convierte ¿quién? En el integrando del factor de integración. ¿Se pillan? Se convierte en esta expresión. Muy bien. Aparte, tercero, multiplique la ecuación obtenida. Repito, muchachos, tercero, multiplique la ecuación obtenida en el paso 1. Repito, multiplique la ecuación obtenida en el paso 1 por el factor de integración. Es decir, esto. Copien esa expresión. Cuarto. Bueno. Listo. Bueno, cuarto. El lado izquierdo de la ecuación en el paso 3. El lado izquierdo, ¿listo? De la ecuación en el paso 3, es decir, esto, muchachos, el lado izquierdo de la ecuación en el paso 3, todo este pedacito de acá, todo este, ¿listo? Eso es lo que le estoy hablando de este pedacito. Entonces, dice, el lado izquierdo de la ecuación en el paso 3 es la derivada. Es la derivada del producto del factor de integración y la variable dependiente y. Voy a repetir de nuevo, muchachos. El lado izquierdo de la ecuación en el paso 3 es la derivada del producto del factor de integración y la variable dependiente y. Bueno, y para un caso en particular, porque la variable dependiente en un momento dado puede ser W, Z, en fin, T, no sé, o la misma X. Listo. Bueno. Punto y coma. Esto es coma. Listo, así queda. Por último, quinto. Gracias, matar a este hombre. Integre ambos lados de la ecuación encontrada en el paso 4. Te repito, quinto. Integre ambos lados de la ecuación encontrada en el paso 4. Espera, yo les hago unos 5 ejercicios para que vean cómo quedan planilladitos. Integre ambos lados de la ecuación encontrada en el paso 4. Bueno, entonces ya pasemos al conjunto de problemas. Sí, integran ambos lados de la ecuación encontrada en el paso anterior, en el paso 4. Listo. Bueno,
¿Cuál hacemos? Escojan. ¿Cuál hacemos, muchachos? Bueno, el cuento no es que usted dice que el 58, no, se tiene que primero estudiar desde los primeros. Por ejemplo, del 1 al 10 escojan 2. Yo hago 2 del 1 al 10. Me parece que así es que es la cosa. Del 1 al 10 son muy chistositos, está muy graciosito hoy. Está muy graciosito, de más que eso es lo que va a sacar en el examen. El 14 no, 1 con 4. Yéndole bien. Yéndole bien. El 8. Más. Bueno. Entonces, pónganme atención más bien y no copien, muchachos, eso para que me ponga atención. Bueno, el coeficiente del dy de x es ¿quién? 1. O sea que ella está en la forma estándar, muchachos. Estamos identificando p de x. ¿Quién es p de x para nosotros? 2x. ¿Sí o no? Y f de x, pues es x a la 3. Miren que, bueno, de una de entradita, entonces, como yo no tengo que ponerme a hacerle nada raro diferente a empezar con el factor de integración, porque esto está en la forma estándar. Miren que está en la forma estándar. Observe que esto es ¿quién? dy de x es igual a ¿quién? Perdón. Más. Bueno. ¿Más quién? Más p de xy igual a ¿quién? Miren que él está en esa formita. ¿Quién es p de x? Hombre, 2x. ¿Quién es f de x? X a la 3. ¿Quién es y? Y. Entonces yo de entrada, cuando estoy así ya seguro del cuento, mi factor de integración va a ser ¿quién? 2x por ¿quién? Por d de x. ¿Esto es igual a quién? A e a la quién? A la x a la 2. Ahí no hay ninguna más e, nada de esas cosas. Así queda el factor de integración. Multiplico ambos lados de la ecuación. Pero ya sabemos que el lado izquierdo de la ecuación es el producto, es la derivada del producto de quién? Del factor de integración por la variable dependiente. ¿Quién es la variable dependiente, muchachos? Y. Entonces a este lado, eso va a ser exactamente ¿quién? La derivada de ¿quién? De y por e a la ¿quién? A la x a la 2. Y aquí al lado de acá queda común y corriente el cuento. ¿Qué va a quedar? La derivada, pero como esta variable ya la estoy mandando para allá, el de x. Entonces aquí me va a quedar la integral de ¿quién? De x a la 3 por e a la ¿quién? A la x a la 2 por ¿quién? Por d de x. Aquí hacemos u ¿quién? U igual a x a la 3. ¿Quién es de u tercios? Si hacemos u, sí. ¿Hacemos u esta? Sí. Si la derivamos, no. Nos va a tocar hacer integración por partes. ¿Sí? Ah, no, vamos a romper esa integral, mira. La fácil de esta es esta, ¿sí o no? Vamos a hacer... Ah, no, hombre. ¿U quién? Sí. ¿U esta o esta? No. Vamos a dejarla así. ¿Casa por partes, sí o no? Si era por partes, pero cámbiala. Porque la podemos dejar x y x a la ¿quién? A la 2. Entonces hacemos u ¿quién? No, hacemos u igual a x a la 2. Esa es la... Pasa que la jugada, con esta la jugada es romperla. Simplemente romper la potencia y entonces nos queda ¿quién? X a la 2. ¿Ya pillaron, muchachos? Y d de u, entonces ¿quién?
Y de DU nos queda, de DU medios, era la jugada, es que, ¿sabes qué? Miren y era pues. Bueno, entonces, de nuevo muchachos, en este integral que va a quedar aquí, x a la 3 por e a la x a la 2, lo más conveniente muchachos es romper esta variable en 2. Porque muchachos, miren el efecto del cuento. Yo hago u ¿quién? X a la 2 y ya tengo ¿quién? Esta por acá, listo. Quiere decir que de u medios, vamos a dejar esto ya como si lo hubiéramos integrado. Esto nos va a quedar y igual a ¿quién? Y por e a la ¿quién? A la x a la 2. Y por aquí nos va a quedar ¿quién? Un medio. ¿Integral de quién? Este un medio de x por d de x. Este de u medios pues va a sustituir a ¿quién? A x por d de x. Y aquí nos va a quedar ¿quién? U. Entonces nos va a quedar u por ¿quién? Por e a la ¿quién? A la u. Todo por ¿quién? Por d de u. ¿Listo? Muy bien, un medio por d de u, esta es ¿quién? X por dx, y este nos queda aquí ya listo. Bueno, este señor de aquí se va por partes, listo. Entonces llamemos a ¿quién? A z. Digamos que z es igual a ¿quién? A u. D de z es igual a ¿quién? A d de u. Y d de b es igual a ¿quién? A la u por d de u. Y v era la u, y ahí ya cuadro el chico. Copien hasta ahí. Copien hasta ahí los que quieran copiar. Yo lo espero un momentico. Entonces le voy a ir repitiendo muchachos. A mí me entregan la ecuación diferencial lineal, yo reconozco que es una lineal porque la veo a esta formita, que es la forma estándar, ¿listo? Cuando ya la tenga así muchachos, automáticamente ya puedo decidir cuál es mi factor de integración, que es quién, porque es quien acompaña a quién, la variable dependiente, que es 2x. ¿Listo? Cuando integre este cuento aquí me va a quedar quién, a la x a la 2. Recuerden que al multiplicar ambos lados de la ecuación por el factor de integración, el lado izquierdo es el producto, es la derivada del producto de la variable dependiente por el factor de integración, que es quién, este señor. Al lado derecho de la ecuación queda lo que debe quedar, que es quién, x a la 3 por e a la x a la 2. Pero a mí me toca quién, partir ese cuento para poder integrar eso. Listo. Entonces rompemos la integral así y así podemos llegar a esta integral y a trabajarla por partes. Listo. Muy bien. Vamos a ver acá. Es decir, que ¿quién? Yo tengo por aquí y por e a la x a la 2 igual a ¿quién? A un medio. Este un medio está multiplicando a ¿quién? Este por este. A u por e a la ¿quién? Por e a la u. Menos la integral de ¿quién? De e a la u por d de u. ¿Listo? Quiere decir que y es igual a ¿quién? A e a la x a la 2. Estoy copiando esto. Es que y igual a esto. Y por esto. Y por este señor es igual a ¿quién? Un medio por esto es ¿quién? Pero ¿quién es u x a la 2? Por e a la ¿quién? A la x a la menos. La integral de e a la u es ¿quién? E a la u. Pero entonces menos ¿quién? E a la ¿quién? E a la x a la 2. ¿Más quién? Más c. Este que está aquí multiplicando lo mandó a dividir. Entonces y va a ser igual a ¿quién? Este señor por aquí desaparecen estas dos. Entonces queda ¿quién? Un medio de x a la 2. Este señor dividido por este señor menos 1. Más ¿quién? Más c por e a la menos x a la 2. Y ahí quedó listo, muchachos. Ahí queda lista ya. ¿Listo? Repito, cuando integro ya el sustituyo, este lo multiplico por esto, pero u es ¿quién? X a la 2. X a la 2, X a la 2. Este señor que está aquí multiplicando lo mando a dividir.
Dividido por este se cancela. Dividido por este se cancela. Y aquí sube como quién, como e a la menos x a la 2. Ese señor era el 8. Voy para el 9. Listo. El 9 dice así. Más. Muy bien. Muchachos, el diferencial está aquí, acompañado de ese de x, entonces dividimos todo por quién. Por x a la 2. Más 1 sobre x por quién, por y, es igual a quién, a x a la menos 2. Subámoslo de una vez. ¿Está en la forma estándar? Sí, porque esto es f de x y este es p de x. Quiere decir que el factor de integración es quién. Y esto automáticamente es quién, e a la quién, a la logaritmo natural de x, y eso casi siempre es x. Listo, muy bien. Multiplico toda la ecuación. Entonces me queda que el diferencial de quién, de y por x, y a este lado ¿qué va a quedar? Si esto es x, pero como está abajo, entonces va a quedar quién, la integral de x sobre x. Listo. Este señor integrado va a quedar quién, y por x, y esto va a quedar quién, logaritmo natural de x más quién, más c. Quiere decir que y va a ser igual a quién, al logaritmo natural de x sobre x más c sobre quién. Listo. Fácil o sencillo. Vea qué fácil es esa cosa. Ahora sí, tírese del 10 al 15, ¿cuáles otros dos? El 14 y cuál, muchachos? 14 y 15. Vamos a hacer 14 y 15. Vamos a hacer 14 y 15 y si nos alcanza de sobra y cogemos una trigonométrica por ahí. ¿Listo? Para que hagamos condiciones iniciales. Y si no, tranquilos que mañana seguimos con eso. Entonces mañana acabamos de a las 4, ¿sí? Listo. Muchachos, vayan haciendo ejercicio y traigan duditas. Pasa que he tenido dificultad con la plataforma, hombre. Por eso es que no he podido meterme ahí. Pero yo ya esta semana soluciono ese problema para que trabajemos durito, para poner bastantes cositas ahí. Bueno, vamos a hacer el 14. Bueno, listo. Bueno, vamos a mandar a este señor para acá. Es decir, dividimos todo por quién, por dx. Primero voy a ir por dx para ir haciendo paso por paso. Divido por dx y tiro toda esta expresión para ese lado de allá. ¿Está claro? Oh, pues voy a dividir por quién, divido por d dx. Listo. Cuando divida por dx me queda 1 más x a la 2 dy de quién, de dx. Como este diferencial desaparece, aquí voy a tirar todo esto para acá, muchachos. ¿Listo? O cuando lo divida, no lo voy a tirar todo. Voy a tirar lo que me conviene a mí, que es quién. Porque yo necesito quedarme con mi variable dependiente, ¿quién? A este ladito. ¿Sí o no? Entonces me quedo con quién. Más quién. Más xy, que es este pedacito. Y estos dos van ¿para dónde? Para allá.
¿Como quién? Como menos x a la 3 menos x. ¿Está claro? De nuevo le repito. ¿Divido por quién? Por d de x. Cuando divida por d de x, este man desaparece y aquí me queda esta expresión. Como esto quedó sin la compañía del diferencial, recuerden que yo me tengo que quedar a la forma estándar, muchachos. Entonces yo necesito mi variable dependiente al ladito de edad que acompaña aquí en la p de x. Los que no necesito los tiro para este lado de acá. ¿Está claro? Bueno, ahora ¿qué necesito? Eliminar ¿quién? El coeficiente del de y de x. Entonces ahora sí divido por ¿quién? Por 1 más x a la 2. Cuando divida por ese señor, ya este señor me queda quietecito a mí aquí. Entonces me queda dy de quién? De x más x sobre quién? 1 más x a la 2 por quién? Por y. Mire que este dividido por este hace esta expresión. ¿Igual a quién? ¿Lo puede dejar solo o sepárelas? Eso es independiente, listo. Vamos a dar eso como menos x a la 3 sobre quién? Sobre 1 más x a la 2 menos x sobre 1 más x a la 2. ¿Listo? Que reparte ese denominador para todos. ¿Está en la forma estándar ya? Sí. Entonces el factor de integración mío es ¿quién? ¿Es la integral de quién? De x sobre 1 más x a la 2 por d de x. ¿A quién hacemos u? Esta cosa. Listo. ¿Quién es d de u medios? X por quién? Por d de x. Entonces la integral del factor de integración es 1 medio por la integral de quién? De d de u sobre quién? Sobre u. ¿Esto a quién es igual? A e a la quién? A la 1 medio logaritmo natural de quién? De u. Esto es lo mismo que tener quién. ¿Pero quién es u? Este señor. Listo. Y ese señor es una raíz. Porque esto por propiedad de los logaritmos viene para arriba. Listo. Entonces todo eso va a ser igual a quién? A la raíz de quién? De 1 más x a la 2. Listo. Vale, pues copien hasta ahí ese pedacito A. Le repito, esto por propiedad de los logaritmos pasa como ¿quién? Como u a la 1 medio. ¿Pero quién es u? Todo esto. Y esto a la 1 medio es ¿quién? La raíz de 1 más x a la 2. Estas de aquí manejan mucho cálculo integral y todas las técnicas. Y las de Bernoulli también, y las de Riccati. Tienen que, roles ya que rías en raticos un poquito, pero estudien. Que eso tiene su cuentecito. Oigan, Camilo, Es que el Camilo está trasnochado. Muy bien. Bueno. Multiplico ambos lados. ¿Por quién? Por este señor. Quiere decir que ese diferencial aquí va a quedar la derivada de y que multiplica a quién? A 1 más x a la 2. ¿Igual a quién? A esta integral. Esta, menos. Ah, caramba. X a la 3. ¿Listo? Pongan atención. Esta integral. Esta. Como hay que multiplicar esta por cada uno de estos términos, muchachos. Entonces, esta. Como esta es potencia 1, va a quedar ¿quién? Ella aquí abajito. Es decir, 1 medio. Y esta queda a la 1. Entonces, vamos a subirla como ¿quién?
como 1 más x a la 2 a la menos 1/2. ¿Listo? Esta por esta. ¿Listo? ¿Por quién? Por d de x. Y esta por esta. ¿Listo? Va a quedar menos la integral. ¿Listo? De x. Y de nuevo lo mismo por 1 más x a la 2 a la menos 1/2 por d de x. ¿Listo? Muy bien. Eso va a quedar allí. En esta lo más conveniente es ¿quién? Partir de nuevo esa integral, ¿sí o no? Acá. Bueno, esta pues integrada queda ¿quién? Y por la raíz de 1 más x a la 2. ¿Listo? Esta. ¿Listo? Esta. Esto ya integrado queda así. ¿Igual a quién? Hombre, aquí lo más conveniente es partir de estos muchachos. ¿Cómo, profe? Menos, de nuevo, x por quién? Por x a la 2, por 1 más x a la 2, a la menos 1/2, ¿por quién? Por d de x, menos. La integral de x, ¿por quién? Por 1 más x a la 2, a la menos 1/2 por d de x. Voy a llamar a esto 1. Voy a llamar a esto 2. ¿Listo? En 1. Entonces, u igual a quién? A 1 más quién? Más x a la 2. ¿Listo? ¿Quién es d de u? D de u medios es igual a quién? A x por d de x. Y en esta por aquí tenemos que x a la 2 es igual a quién? A u menos 1. Ah, qué interesante cosa. En esta hacemos u igual a quién? A 1 más x a la 2. Y aquí d de u medios es igual a x por d de x. Y ese sale para pinturita. ¿Sí o no? Muy bien. Por aquí. Tengo que y es igual a quién. Y no, todavía no. Y por la raíz. Estoy aquí. Acá, muchachos, pa' atención. Esto es menos quién. Menos 1/2 de la integral. ¿Listo? ¿Quién es? Pa' atención. ¿Quién es x a la 2? Esto. X, ¿quién? X por d de x es d de u medios. Pero como estoy predicho este señor, este desaparece. ¿Listo? Repito de nuevo. Este x por d de x es quién? D de u medios. ¿Listo? Este señor es quién? U menos 1. ¿Listo? Y este señor que es u adentro, ¿sí o no? Porque esto es quién? U. Entonces esto es u a la quién? U a la menos 1/2. ¿Todo por quién? Por d de u. Menos. En este señor. 1/2 por la integral de quién? X por d de x es d de u medios. Entonces, ¿quién? U a la quién? U a la menos 1/2 por quién? Por d de u. Listo, ustedes van ahí. Ustedes ya terminan esas integrales. Ustedes ya, eso ya lo saben ustedes, eso es lo básico. Reparten esta aquí, tin, y ya terminan ustedes. Listo. Bueno, entonces, yo creo que ya, porque ya faltan 10 para las 10.
Claro, entonces, muchachos, va, muchas gracias, terminen ese ejercicio. Hagan ejercicios y las dudas que tengan me las preguntan mañana, muchachos. Una feliz noche. Una feliz noche y mañana pues nos vemos a las 4, ¿listo? A las 4, gracias.